Okay, and now, well, guys, today we're going to be working in our class number 5, right? So as you can see, it's the virtual session basic 1, W5. So it's the only class of the week, number 5. It's going to be a very simple class, but it's going to be divided into different parts, okay? So lo vamos a dividir en dos partes. So today we are going to answer two different kinds of questions, right? Here we have two different kinds of questions. I would like you to help me to read it. Liliana, please help me to read the first question that is here. Read, please. What are you doing right now? Exactly. Thank you, Lily. What are you doing right now? So the question is pretty simple. What are you doing right now? What is the meaning of right now? Ahora mismo. Ahora mismo. Very good. So when I'm asking like, what are you doing right now? It means immediately now, ahora. What are you doing right now? I'm learning English. Of course. So learning English. Any other? Class. Taking class. Studying. Studying. Very good. Taking class, que es como tomar clases, right? Taking class, studying, right? Yeah, good. Excellent. Very good. Sophia says, I'm studying English. Very good. Perfect. No? So in that case, you are talking about the actions that you're doing now. O sea, today, Tuesday at 8 p.m. It's right now. O sea, Tuesday, May 23rd at 8 and 6 p.m. Right? That's what it means right now. Good, very good. But at the same time, I am going to ask you, when do you usually, what is the meaning of usually? Usualmente. Usualmente, ya sabemos que lo que termina en li, las palabras que terminan en li en inglés, es porque significan, ¿qué en español? Haciendo. Mente, muy bien, very good. Es un adverbio para describir algo de una manera, ¿no? Entonces, usualmente, técnicamente, cuidadosamente, rápidamente, siempre terminará en este li, right? Entonces, es una pista para descubrir los adverbios, ¿no? Entonces, usually, when do you usualmente, when do you usually take English class? When? What is the meaning of when? Se me olvida también, sorry. ¿Cuándo? Cuando, very good. So the question is, when do you usually take English class? When? In the morning, at night? When? Usually take English class At night. sí, at At night. night, ¿sí o no? Sometimes is Mondays. Sometimes morning. Wednesday. Okay, Yurani dice in the morning. At ¿ya? night, In the morning. In the morning, bueno, Yurani usualmente en la mañana, hoy que le tocó en la noche, pero los demás usualmente conmigo, at night, right? So, at night, usually at night, sometimes on Mondays, a veces on Mondays, sometimes Tuesday. on Tuesdays, depende, ¿no? Pero usually at night, ¿no? Usually at 8 p.m., usually, ¿no? So that's it. Not right now. 7 Yes. p.m. Or sometimes at 7 p.m., sometimes at 8 p.m., ¿no? Muy bien, 7 very good. age. Profe, Exactly. pero la traducción de la pregunta puntualmente sería ¿cuándo tomas la clase o cómo se usaría ahí Yes. usualmente? Usualmente, cuando tomas la clase. ¿Ready? Ajá. Entonces, muy bien. Ahí están dos preguntas muy diferentes, ¿cierto? En la primera me enfoco sobre lo que estoy haciendo justo ahora, o sea, en este preciso momento. Aquí yo pregunté cuándo usualmente tomas las clases, no ahora, no esta de hoy, sino en general, ¿cuándo tomas las clases de inglés? Usualmente, ¿cierto? Y vamos a ver que las dos preguntas son diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, la primera pregunta tiene un verbo como raro. ¿Qué tiene ese verbo de diferente? ¿El ING? ING. El ING, ¿cierto? Entonces ya vamos a empezar a ver que hay unos verbos que en algunas situaciones les voy a cambiar o sea, les voy a agregar al final ING, ¿cierto? Vamos a ver ahorita en un segundo.
¿Aquí el verbo tiene ing? No. No. Normal, ¿cierto? Un verbo normal. Es el verbo Normal, ¿cierto? Bien, very good. Y hay otra cosa que me preocupa, porque acá en la primera pregunta yo veo que eso tiene verb to be. ¿Será que sí está bien o está mal? Está bien. Sí, está bien, no Está problem. bien. Está bien Por porque ejemplo, le está Sofía, Pues Está de pronto bien. porque el segundo verbo tiene el ing, pues no ING, habría problema en que exactamente. tuviese Tiene, dos. está compuesto exactamente. Y está haciendo una ok, por ahí va pregunta, la cuando hace cosa. preguntas se pone a nivel. Bueno, vamos a ver entonces cómo es que funciona eso, porque acá yo no le veo que tenga are, tiene el normal, el que ya habíamos visto, el do. Entonces, ¿cómo será que funciona eso? Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Don't worry. Entonces, guys, today we're going to divide the class into different parts. The first part is going to be dedicated to these kind of questions. Questions about ¿qué tiempo es que es este? Cuando le coloco do, ¿cómo es que se llama ese tiempo? Presente. Presente simple. Simple present, muy bien, very good. O presente simple, simple present, right? Which in this case is going to talk about something which is monumentally important, which is the frequency. Ready? The frequency of my activities. For example, when do I take English class? Usually at night, right? But I can say, for example, how often. Ahí les dejo una mini tarea. What is the meaning of how often? ¿Alguien sabe? How often. Cada cuánto. ¿Qué Cada tan a cuánto, menudo? con qué Muy frecuencia. bien, ¿cada Ujú. cuánto? ¿Qué tan a menudo? O sea, talking about the frequency of my activity. Ready? And in the second part of the class, we are going to start talking about these tense when we talk about now. ¿Alguien sabe cómo se llama ese tiempo cuando hablamos de justo ahora? Anybody knows? Presente progresivo. Presente perfecto. ¿Sí? Presente Presente. perfecto. Presente perfecto todavía no, eso lo vamos a ver como en 2 semanitas más, pero este es presente continuo o progresivo. Muy bien, very good. Continuous, present continuous o present progressive, que es exactamente lo mismo, right? So, present continuous o present progressive. ¿Por qué se llama así? Porque es una acción continua, es decir, una acción progresiva, una acción larga que está pasando en el momento, right? Entonces, we're going to see the two tenses today and we're going to compare the two tenses. Compare the simple present and compare the present continuous. The grammar, the structure, the use, el uso, la gramática, la estructura, cómo es que se usa cada uno. ¿Listo? Bueno, guys, in the first part, we talk about the simple present. Yes? Yes, the simple present. The simple present, it's also easy for you. Ya lo saben usar, ya sabemos que va con do, con das, que el verbo, que cha. I have a question for you. What do you usually do at night? What do you usually do at night? ¿Qué haces usualmente por las noches? Yes. No, answer. Don't worry. Todo el mundo lo entendió. Don't worry. Tell me. What do you usually do at night? What do you usually do at night? Sleep. I usually I usually watch usually- TV. watch TV. Okay. Read the I book. usually read. I usually read a book. I usually read a book. Okay, Lily usually reads a book. Muy bien, that's good. That's I good. usually watch TV. I usually watch TV also. I usually shared family. I usually family chat with the family. Share. Ah, share. 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 Oh, good. Excellent. Share time with your family. Share, which is compartir. Share with family. Muy bien, that's good. I usually make my dinner. Okay, very good. I usually make my dinner. Perfecto, that's it. ¿Alguien más iba a opinar por ahí al tiempo? I'm sorry. I usually. Vamos, Marisol y Juliana. Sí, teacher. Pues digamos, podría ser una forma. Sometimes I work at night. O I Perfecto. usually sometimes. Vamos a usar sometimes para variar. Very good. Sometimes I work I work at night. Perfecto, Mari. Excellent. That's great. Muy bien, my dear. Excelente. Sofía dice, usually I work. Me too, Sophie. Usually no, almost always. In that case, I have to say that almost always. Almost always, ¿qué será eso? Pues, que esas Casi palabras- siempre.
Casi Siempre, siempre. muy bien. Almost always I work. Right? Almost always I work. Muy bien. Yurani, tú ibas a participar, my dear. I usually Acá no, ya. eat dinner. Also, make dinner. Pero no Dinner. makes, no. Muy bien, very good. I usually. ¿Alguien me recuerda cuáles son los 3 verbos que puedo usar con dinner? Porque dinner es cena, pero ¿cómo se dice cenar? Had, eat, have, Ajá. Ah, sí. Y it. Ajá. Muy bien, cualquiera de los 3, ¿no? I usually take dinner, I usually have dinner, or I usually eat dinner. Very good, perfect, right? Muy bien. Entonces, guys, in this case, when we talk about the frequency of my activities, we usually use simple present. Usualmente lo hacemos con el presente simple, ¿cierto? Porque son actividades que hago con cierta frecuencia. Puede que sea usualmente, algunas veces, nunca o casi nunca, pero lo vamos a describir usando simple present, ¿cierto? Entonces, lo mismo es siempre, ya saben cómo es. Subject, verb, and complement, right? Entonces, I sleep, I watch TV, I read a book, I share with my family, I work, I make my dinner, I have my dinner, so on, ¿cierto? And if it's negative, lo mismo, ya saben, don't, doesn't, anyway, ready? Entonces, Sofía pregunta en el chat que si está escrito bien de ambas formas. Ya les cuento cómo se escribe con los adverbios, ¿right? Entonces, aquí tengo varios adverbios de frecuencia que me mencionaron. Tengo usually, que es como uno común, ¿cierto? Tengo almost always, que se me ocurrió introducirlo. Y tengo sometimes, ¿right? Estas palabritas se llaman adverbios de frecuencia. Y me sirven justamente para eso, para describir la frecuencia con la cual hago mis actividades. Si es algunas veces, sometimes, usualmente, usually o casi siempre, almost always. Right? Más bien, I can say another, for example, like I almost never, what did you say, Álvaro? Again? Casi nunca. Nunca, muy bien. I almost never cook at night. I almost always cook in the morning, but at night, nah, not so much. Entonces, I almost never, otro adverbio de frecuencia, ¿cierto? Pero también tengo la posibilidad de hablar de veces, que me sirve también para describir frecuencia. Por ejemplo, I work, a ver, ¿qué les digo? 5 times a week. Anybody knows what is the meaning of times? Times, ¿qué será eso? ¿Será que es tiempos? ¿Cómo será eso? Es Veces. tiempo, por ahí se leería como veces. Muy bien. Time, cuando está solito, time es tiempo, ¿cierto? Obviamente cuando digo a lot of time. Pero cuando está plural me refiero a veces. Perfecto. Entonces aquí digo, I work 5 times a week. Exactly. So in that case, it's also talking about frequency, but in this case, a little bit more specific. I know 1 time, 2 times, 3 times, or something like that. Ready? So when we talk about the frequency of our actions, right? A ver, wait a second. Acá, here. I'm going to use 2 different kinds of frequency expressions, right? I can have the specific expressions, right? Or the approximations. You know, the approximations are the frequency adverbs. Yes, the frequency, my God, sorry. The frequency adverbs, o los adverbios de frecuencia. Ready? So in this case, when I talk about a specific number of times, it's super simple. I have a number, o sea, el número de veces, then I have the word times, and then and in what period of time. O sea, ¿cuántas veces? ¿En qué periodo? Right? For example, I said 5 times, ¿en qué periodo? A week. ¿Ya? 3 times a day, 4 times a week, 2 times a month, 20 times a year, right? So it's going to be the number of times first, primero el número de veces, and then en qué periodo de tiempo. ¿Listo? Tengan en cuenta, guys, que cuando digo one time, lo puedo dejar como one time, o sea, una vez, o lo puedo reemplazar por once. Once significa exactamente lo mismo que one time. O sea, por ejemplo, how often, pregunta así rápida, how often do you pay the bills? How often do you pay
the bills, las cuentas? How often do you pay los recibos, los servicios? I pay once ¿En qué periodo? mes al mes. Exactamente, entonces once Once a month. once a month, very good. Así es A sencillo. month, Once a month. month, that's it, right? Una vez al mes, that's it, once a month. No, que yo pago tal recibo 2 veces al mes. Ok, pues twice, que es lo mismo que decir 2 times, ¿cierto? 2 times es igual a decir twice, y el periodo de tiempo. Twice a month, twice a year, twice a semester, twice a bimester, twice a whatever. ¿Ready? Y ya después de 2, sí, ya queda 3 times, 4 times, 5 times, 20 times, 10 times, el que sea. ¿Listo? Únicamente una vez y 2 veces pueden cambiar. No es obligatorio, pero pues es como lo más común. Que se cambie 1 time for once y 2 times for twice. ¿Vale? Ya luego obviamente van a incluir en qué periodo de tiempo. Si es una vez en un día, una vez al día, una vez al mes, una vez a la semana. Ese periodo de tiempo lo incluyen con el artículo a, ¿yes? Y luego el periodo de tiempo, ¿vale? Guys, important. Estas expresiones específicas de frecuencia van a ir siempre al final de la oración, dentro del complemento. Por ejemplo, I work, sujeto y verbo, y en el complemento es que incluyo la frecuencia cuando es específica. I work 5 times a week. I pay the bills once a month, una vez al mes, pero eso va al final, en la parte del complemento. ¿Listo? ¿Ready? ¿Cómo van hasta ahí con esta parte de las veces? Good? No problem? Fine. ¿Alguien pregunta? No problem. duda, Fine, question? No? Fine. Fine, no problem. Bien, very good. Question. How often, wait a second. How often do you enter to the platform? How often do you enter to the platform, guys? To the English platform, no? To the Dexway platform. ¿Qué tan seguido? How often? Every day? I enter 2 times a week. I enter to platform 3 times a weekend. A A week. week. 5 times a week. Okay. ¿Qué más? 6 times a week. Very good, excellent. Ok, Sofía dice en el chat, I enter to the English platform 5 times a week. Muy bien. Entonces, good, excellent. I enter to the platform, ¿cierto? Sujeto, I enter to the platform. Y al final, la frecuencia. 5 times a week, 6 times a week. Y por aquí Paula dijo every day. What is the meaning of every day? Todos los Cada días. Todos veces. los Cada día, días, muy Todos bien. los días. Excelente, todos los días. Que también obviamente es específico. Estoy diciendo básicamente once a day, right? So once a day, it's what I'm talking about, right? So it's very similar to every day. Es todos los días. ¿Listo? También es específica, por lo Teacher. tanto, va al final. Sí, dime. Una pregunta. Todos los días no es all days y every day es cada día. No, ese es each day. Each day es cada día. Each es la preposición cada, ¿ready? Each day. All days, pues es como un sinónimo de every day, pero digamos que el común es every day. ¿Ready? Ok. ¿Listo? Muy bien, excelente. Y each day es cada día, ¿vale? Ese sí es separándolos, muy bien. ¿Listo? Entonces, guys, al final del complemento es cuando voy a incluir esta parte de las veces. ¿Ready? Bueno, algunas veces yo no tengo el número de veces exacto para una acción, ¿cierto? For example, how often do you, I don't know, how often do you chat with friends? How often do you chat with friends? ¿Será que no tiene un número específico de veces? All time? No. It's difficult. day. Exactly, it's an activity that I do every day, every time. So, in this case, guys, por ahí el micrófono prendido.
Por ahí un baby. Me gusta así también. Wait. That's it. Okay. I'm sorry. I am asking to turn off the microphones. That's it. Bueno, so how often do you chat with your friends? Maybe we have a quantity of times, like a specific number of times. De pronto tienen un número de veces exacto, pero usualmente no. Usualmente es una aproximación, lo que es muy subjetivo, es decir, que para cada persona es diferente, right? Por ejemplo, in my case, I hardly ever chat with my friends. Hardly ever, ¿qué será eso, my God? Casi Chat, nunca. como rara vez. Recuerda Rara que vez. almost never es casi nunca. Sí, entonces Sí, hardly sí. ever es como sí. rara vez, right? I hardly ever chat with my friends. Chateo más con ustedes que con mis amigos, right? So I hardly ever chat with my friends. Entonces, in that case, para mí es hardly ever, porque es muy rara vez, ¿ready? De pronto para otra persona, no, teacher, I chat with my friends, I often chat with my friends. ¿Cierto? Often, what is the meaning of often? Frecuentemente. A menudo, sí. Exactamente, muy bien. So, frecuentemente o a menudo. So, I often chat with my friends, right? And everybody has a different perception. So, everybody can use a different adverb. Rápidamente, always. What is the meaning of always? Siempre. Siempre. What is Siempre. always? Casi Casi siempre. 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 Often. A menudo. It's also Menudo. similar to frequently. Ready? Un sinónimo de frequently también es obviamente frecuentemente, right? Ajá. Usually, Usualmente. 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 Sometimes, Algunas veces. algunas veces. Hardly ever, Casi nunca. Casi nunca. difícilmente. Difícilmente o rara vez. Rara vez. Rara vez, exactamente. Ah, no, ahora sí, almost never. Casi nunca. Casi nunca. Casi nunca. Nunca y never. Y nunca. Nunca. ¿No? Muy bien, good. Ahora, con respecto a la pregunta que hizo Sofía en el chat, ¿dónde van ubicados los adverbios de frecuencia? Generalmente van después del sujeto, entre el sujeto y el verbo. Entonces, por ejemplo, I hardly ever chat with my friends. Adverbio de frecuencia después del sujeto y antes del verbo. I often chat with my friends. Entre el sujeto y el verbo. ¿Listo? Pero los adverbios usually and sometimes and always pueden ir antes del sujeto. Es decir, yo puedo decir, usually I chat with my friends o I usually chat with my friends. Pero digamos que únicamente con usually, sometimes y always, right? I can say always I go to the gym on Tuesday. O I always go to the gym on Tuesday. Ready? Son como los más comunes que pueden cambiar de posición. Los demás casi siempre van después del sujeto, antes del verbo. ¿Listo? ¿Ready? ¿Cómo van hasta ahí con los adverbios? Bien, good, easy, no problem. Good, no problem. Vamos a ver, let's see, good. Bueno, guys, let me erase this part. Do you remember that the question is how often, no? How often it means, bueno, ¿qué tan frecuentemente, right? How often do you practice speaking? Vamos a ver, how often do you practice speaking? Almost never. Ya lo sabía, of course. Almost never, muy bien, very good. Entonces she says, teacher, rara vez porque con quién hablo, ¿cierto? ¿Quién más? Anybody else? ¿Alguien más? ¿O todos casi nunca? When I- when I live in United States, all days. Okay, very good. So when I live in the United States, every day, of course. Muy bien, Lili. Ay, no entendí lo que dijo la compañera. So when she lives in the USA, no? So cuando vive en Estados Unidos, pues todos los días, right? And here in Colombia, not so much, almost never, right? Or maybe sometimes, right? Muy bien, very good. Álvaro? I early. Hardly. Hardly ever. Hardly. I hardly ever. Ajá. Hardly ever practice speaking. Very good. I hardly ever practice speaking. Muy bien, easy. That. Hi, girls. How often do you wash your hair?
How often do you wash your hair? I Every I day. I No, almost mentira. always. Álvaro I dice almost always, right? Muy bien, very almost good. Ginette? always almost always wash your hey Bueno, digamos que para la respuesta, Álvaro, usas wash my hair, el tuyo, my right? hair. So, Yeah, okay. exactly, right? Muy Profe, bien. pero ahí no se podría tomar esa pregunta como una pregunta específica porque uno podría Claro que decir, sí, digamos que en este caso depende de ustedes si quieren ser específicos o no, no hay una Okay, regla, depende, a eso sí esa pregunta, pues hay personas que dicen como, a veces me lo lavo, a veces no, o hay personas que dicen, no, vea, todos los martes me lo lavo, o hay veces que dicen, no, 3 veces a la semana sagrado me lo lavo, depende de la persona, Jim, right? Teacher, una pregunta. Ahí también se podría utilizar once a month, a day, once Claro, a of day, course, once a month, once a week, maybe, once a week, a la once semana. a day. Ah, una vez al día, right. O puedes decir every day también, ¿no? Que es como la otra, every day, todos los días. I usually wash my hair 4 days in the week. Okay, very good. So she combined both. Lily combinó hay dos, ¿no? So I usually wash my hair 4 days a week, right? Usualmente 4 veces a la semana, de pronto algunas veces más, algunas veces menos, but usually 4 days a week. Muy bien, good, excellent. Ready? Sofía dice, I wash my hair 6 times a week. Perfecto, easy, that's all right, very good. Okay, so as I told you, depends if you want to be specific or not. Depende de ustedes si quieren ser específicos o no. ¿Listo? Ready? Bueno, so, guys, ¿hasta ahí alguna pregunta con las dos? ¿Específico y no específico? Good? No? Easy? No. Yo sí tengo una pregunta. Dime, Carmen, of course. Siempre, bueno, ahí en los ejemplos nos hemos referido en primera persona para dar respuesta. ¿En tercera persona cambiaría el verbo o se iría igual? El verbo sí, digamos que sigue las reglas del presente simple. Entonces ya sabes que si es tercera persona se le pone la S o la S, eso sigue funcionando igual. Lo que no va a cambiar es que sea frequently, usually, eso no tiene ninguna importancia en que sea primera, segunda, tercera persona. Por ejemplo, Carmen, vamos a hacer una pregunta en tercera. How often does Lily wash her hair? How often does she, o Liliana, wash her hair? ¿Sí te acuerdas? How often? Carmen? Yes? No? Hola, es que es Viviana la que te está preguntando. Ay, perdóname, sorry. I'm sorry, Viviana. Ahí sería cada cuánto Lili lava su cabello, ¿sí? Exactamente. Entonces, ella ya nos dijo, vamos a ver si se acuerdan. Usualmente 4 veces a la semana. It was. Ay, no sé. Y muy bien. She, en este caso, como es wash, termina en SH. ¿Cómo quedaría la tercera persona? Washes. Washes. Muy bien. She washes her hair. Your. Ah, no es your. Sí, porque no es el mío, es el de ella, right? Ok. Ella lava su cabello. Exacto, el de ella, no el mío, right? So, she washes her hair. ¿Cada cuánto? 4 times. 4 times a week. A week, ¿cierto? Donde también podemos incluir usually, porque ya lo mencionó. Usually she washes her hair 4 times a week. Entonces, ¿qué cambia? Pues el verbo, como ya lo habíamos visto, tercera persona. El resto de la oración no se afecta porque sea tercera persona, ¿cierto? Va a funcionar exactamente igual. Obvio, si cambia el sujeto, pues las reglas del presente simple siguen funcionando igual. La pregunta es con das, la respuesta es con la S, ya. Pero lo que es adverbios de frecuencia funciona exactamente igual. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias, súper claro. No problem, muy bien. Bueno, my dear people. Vamos a ver, let's see, in this case, I have some activities here. Activities of free time, right? So, free time activities. Guys, please, in the screen, we have 15 activities, right? Stay home, eat out. Eat out es como ir afuera a comer, right? Como salir a comer. Go to movies, go out to dinner, o sea, to have dinner, right? Go to the gym, sleep late, dormir hasta tarde, have dinner together, cenar juntos con la familia, con amigos o something.
Rent movies, bueno, rentar películas ya casi nadie lo hace, of course. Relax, relajarse, go on the internet, like chat on the internet, look on the internet. Read, talk to friends, hablar con los amigos, go shopping, ir de compras, of course. Watch videos, YouTube, Netflix, bla, 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 and play sports, right? Tenemos estas actividades ahí. Bueno, somebody, raise your hand and prepare a question about any of these activities, la que ustedes quieran. For example, how often do you rent movies? Raise your hand, levanten la manito. How often do you rent movies? Never. Never. Levanten la manito, como. Diana. I never rent Exactamente. I never movies. rent movies. Perfecto, that's it. ¿Listo? Good. Vale, preparen la pregunta y la hacen. Levanten la mano si tienen la pregunta ya lista y luego vamos respondiendo de a poquitos, ¿vale? Entonces, Álvaro, question, ¿tienes la pregunta lista? Yes. Go ahead. How often do you eat out? Perfecto. No, that's it. Ahí muere. Ya, Sí, ya. How often do you eat out? That's it. How often do you eat out? Bueno, Eat out. respuesta, Sofía. Sofía. Álvaro, could you please repeat it? Okay. How often do you eat out? How often do you eat out? The second. Wait, because they The have to second answer. image is the second image. Yes. Carmen. ¿Qué? I eat out 2 times a month. Okay, very good. Casi nunca, almost never. Okay, very good. So I eat out 2 times a month. Cambio Sofía, she eats out 5 times a week. O sea, almost every day, casi todos los días, almost always, right? Muy bien, very good. Question, another question. Who prepares another question? Jeanette. How often do you sleep late? Okay, how often do you sleep late? Marisol. Sometimes at the night. Sometimes I sleep, sleep late es como dormir hasta tarde, ¿no? O sea, como que duermes hasta 10, 11, maybe. Okay, sometimes on weekends. Okay, very good. So sometimes on weekends, ¿no? No todos los días, sino sometimes on weekends. Perfecto, Mari. Excelente. Bueno, Paula iba a hacer otra pregunta y luego leemos la de Sofía. Paula, question. How often do you go to the gym? Excelente. How often do you go to the gym? Answer. Who wants to answer? Carmen? I never go to the gym. Muy bien, very good, excellent, good. Jeanette, answer to that question also. How often do you go to the gym? Profe, mi respuesta es exactamente la misma. I never go to the gym. Okay, muy bien, very good, excellent. ¿Listo? Next question is about Sofia. It's in the chat. She said, how often do you have dinner with your family? Very good question. ¿Quién responde? How often do you have dinner with your family? Álvaro. I have dinner with my family always weekend. Always on weekends.
On weekend. Yeah, yeah, yeah. Ajá, okay, very good, that's it. Muy bien, Hannah. I have dinner with my family once a month, una vez al mes. Once a month, very good, perfect. I Once eat a dinner month. with my family once a month. Perfecto, that's it. Jeanette. I hardly never no me take dinner my family Cualquiera de los dos. Take, have dinner. because them are in other city. Very good. So I hardly ever. Pilas que el hardly no va con never, sino con ever, right? Hardly ever have dinner with my family because they are in another city. Perfecto. That's it. ¿Listo, guys? Excellent. So, as you can see, como se pudieron dar cuenta, in this case, we talk about cuando hablamos de frecuencia, right? Frecuencia y adverbios de frecuencia, usamos el simple present porque son actividades que hago usualmente o casi todos los días o casi nunca o usualmente o frecuentemente o rara vez, pero son actividades, es decir, cuando hablo de la frecuencia de las acciones, lo hago así, lo hago usando simple present. ¿Listo? I never go to the gym. I almost never have dinner with my family. I usually go out to dinner to have dinner, ¿no? So, usually using the simple present. Usualmente usando el simple present. Ready? Question, final question, guys, de esta parte de la clase. How often do you think in English? A ver, how often do you think in English? Pregunta difícil, right? Ginette. No, se me quedó la mano arriba. Ok, teacher. tranquila, no te preocupes. Yurari. Repeat the question, please. I hardly ever din en English. Muy bien, very good. I hardly ever. Pilas con la pronunciación de esa TH. Recuerda que se pronuncia con la punta de la lengua en los dientes de arriba. Entonces, I hardly ever think in English. Think. Deja salir un poquitito de aire de entre la lengua y los dientes. I hardly ever think in English. Sure, este think es pensar. ¿Qué Exactamente. tanto Think. piensas en inglés? Exactamente. ¿Cada cuánto piensas en inglés, right? ¿Cada cuánto? ¿Todos los días? ¿A toda hora? Casi nunca. In that case, for example, Yurani, casi nunca, right? Entonces, Sofía dice, I think in English every day because I work next to a hostel. Okay, good. That's great. Huh? So she practiced every day. Paula. Usually when I go to my work, I think in English. Very good. Usually when I go to work. Perfect. Carmen. I sometimes think in English. Okay, very good. Sometimes. Bueno, al menos eso es mejor, right? So at least sometimes it's better. Good. Álvaro, how often do you think in English? I think in English, always, oh no. ¿Cómo es casi siempre? Me olvidó. Yes, always. Always. No, casi siempre. Almost always. Almost es casi, ¿no? Almost. Almost always. Think in English. Bien, very good. For my work. Very good. For the job, no? Yes. For the job. Very good. The read in English. Speaking. Good, that's great. Yeah. Muy bien. Very good. Bueno, pronunciation of always, mira, es always, no wise, sino ways, always. Always. Okay. Yeah, Yeah. very good. Thank ¿Listo? you. Hannah, my dear. I think in English always, every day. Okay. ¿Puedes usar Because always o every day? Una de las dos. O always o every day. every day, because I read in the morning, speaking, how do you say mientras hago la lectura? While have lectura. While I read, mientras leo, while I read. Yes. Yes, exactly. Muy bien, very good. That's it. Sara dice, I every day think in English because I'm working at salon. Okay, very good.
Recuerda que every day va al final. I think in English every day because I am working at salon, right? Ladies, I'm going to continue. Voy a continuar para que se nos alargue un poquito la clase, pero ya, that's it, no problem. Ready? So thank you for the participation so much. I was going to answer. Bueno, Paula, ¿cuál es la diferencia entre job y work? Job es el sustantivo trabajo. Es decir, mi trabajo es difícil, mi trabajo esto. Work es la acción, trabajar. Ready? Entonces, cuando yo digo, pienso en inglés, por mi trabajo, es for my job. For my job, porque es el sustantivo. No por mi trabajar, sino por mi trabajo. Right? This is the noun. Trabajo. Trabajo. It's the noun, and this is the verb. Esta es la acción. Trabajar. ¿Listo? Esa es la diferencia entre job y work. ¿Listo, Paula? Ready? Good? Okay, teacher. Perfect, listo. Bueno. Perfect. Okay. Guys, entonces, hasta aquí hemos visto fácilmente cómo trabajar con los adverbios de frecuencia, usualmente con simple present, ¿cierto? Pues, teacher, yes. Disculpe, ¿me puede dar de pronto una imagen de la anterior, de la diapositiva anterior? Which one? ¿Cuál era la anterior, bro? ¿Dónde estaban los...? Ya, claro, esta. Sí, esa. Listo, teacher. Thank you. Perfecto, brother. Bueno, y vimos que usamos los adverbios de frecuencia usualmente con el simple present, ¿cierto? Pero la otra pregunta era diferente, right? La otra pregunta era, what is happening, for example, in this picture? What are they doing? In this picture, what's going on? Look at the picture. There are the names. What's happening in the picture? What can you see in the picture in this moment? They are different activities. Like what? The grandma is drinking coffee. Bueno, very good. The grandma, we can see that in this moment, en este momento de la foto, right? She's drinking coffee. The right? baby play with your toys. Ok, no con los míos, porque los míos están bien guardados para No, con los suyos. Okay. With your, ay, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dirá el posesivo de él? Con sus. His. Muy bien. Playing with his toys, right? In this case, I think it's like a little ball. Very good. Okay. So, playing with his toys. Excellent. He's playing with the toys. The dog is taking a nap. Taking a nap. What is the meaning of taking a nap? Tomar una siesta. Tomar una siesta. Perfecto. He's Ajá. taking a nap, Dog. right? A dog is sleep. Sleeping, yes, sleeping es como, Sleeping. digamos que sleeping es como más general y taking a nap es tomar una siesta, o sea, un sueñito cortico, ¿no? Taking a Okay. nap. Very good. Listo, ¿qué más? What is the doing? Cindy, Cindy is doing her work, her homework. Yeah, that's true. She or Cindy. Cindy She- is studying mathematics. Or is studying mathematics because she had the calculator, no? So she's doing the homework or she's doing the mathematical homework. Yeah? Perfecto, very good. And the boy, what is Evan doing? Drawing pictures. Ah, no, I think un that rompecabezas, perdón. Yeah, he's doing like a Stickers. puzzle or like pasting stickers on an album. Exactamente, page. Maybe he's filling the album, ¿no? Como que está llenando un álbum o something like that. That's it. Muy bien, pero ¿cuál es la diferencia de todas estas preguntas? En este caso, yo no les digo, hey, ¿cada cuánto hacen eso? No, es en este momento, en esa foto, right now. No se fijen en otro momento, sino justo ahora. ¿Qué está sucediendo? ¿Cierto? Y al decir qué está sucediendo, igual que en español pasa en inglés, debo usar dos verbos. El primer verbo es el verbo estar. ¿Cuál es el verbo estar? Es que a mí se me olvida todo. ¿Cuál es el verbo estar? El verbo To to be. be. El verbo to be, muy bien. Entonces ahí está la respuesta de por qué cuando hablo en presente continuo debo usar el verbo to be, porque es describir lo que está sucediendo. Y como el verbo estar es el verbo to be, pues funciona exactamente igual que en el español. El verbo to be, o sea, is, am y are, ¿cierto? Y luego después va a ir el verbo en ing.
El verbo en ing va a significar, en este caso, no siempre, pero en este caso, significa que el verbo termina en ando o endo, es decir, la forma del gerundio presente, right? Que es ando o endo, básicamente, y todos los verbos terminan en ing. Única excepción, los que terminan en e, debo eliminar esa e y cambiarlo por ing. De resto, nada cambia. Incluso, profe, ¿qué pasa si terminan en y? Nada, le coloco la ing después. Por ejemplo, she's studying, ¿cierto? Studying, normal, con y. Playing. Playing, normal. Cycling. Exacto, ¿ready? Entonces, en este caso, los únicos que van a cambiar son los que terminan en e. Por ejemplo, el verbo take, ¿qué hice? Le quité esa e y agregué el ing. That's it. ¿Listo? O, por ejemplo, have. ¿Cómo quedaría have? Having. Having, that's it. Quitando esa e. ¿Ready? Entonces, en este caso, cuando hablo de present continuous, la primera parte que yo tengo que recordar es que es una combinación entre verb to be y el otro verbo. Estas cosas, esto no pasaba en presente simple. Recordemos que en presente simple o era verb to be o era el otro verbo, ¿cierto? No había más. Nunca combinaba el verb to be con el otro verbo. Pero aquí sí sucede. Pero si combino el verb to be con el otro verbo, ese verbo tiene que ir con ing al final para que sea present continuous. ¿Ready? Recordemos que en presente simple no hay combinación. Si uso el verbo work, ya no uso el verbo is o to be. Si uso el verbo I am, ya no tengo que usar work ni study. ¿Cierto? Sigue igual. Pero en el present continuous sí se sucede. Sí se combinan el verb to be con otros verbos, pero ese verbo, como les digo, siempre va a ir en ing. Ready? Entonces, guys, in this case, I can show you, wait. A ver, over here. Acá, that's it. Entonces, in this case, we can say that the present continuous is used to talk about the things that are happening in this moment, ¿no? O sea, right now, o sea, justo ahora. Ahora, pueden funcionar para las cosas que están pasando justo ahora o también en este momento de mi vida, ¿cierto? Por ejemplo, right now, I am living with my wife. Right? O sea, justo ahora no está conmigo, pero en este momento de mi vida, I am living with my wife. Right? O, for example, I am working at Smart. Right? O sea, en este momento estoy trabajando desde mi casa, pero I'm working en este momento de mi vida, I'm working at Smart. Entonces puede funcionar para las dos cosas, lo que está sucediendo justo ahora en este preciso instante o lo que está sucediendo en este momento de mi vida. Ready? Structure, estructura, muy sencilla, really. It's going to be very simple. When it's affirmative, I have the same. The subject, the verb to be, the other verb, and the complement. Ready? In this case, the verb to be is going to be present in the three forms. Affirmative con verb to be. Negative con verb to be. Interrogative también con verb to be. O sea, lo voy a tener en las tres formas. Ready? Siempre va a ir antes del otro verbo, ¿cierto? En este caso el verb to be es el auxiliar. El auxiliar en este caso se va a transformar en verb to be, ¿vale? Entonces, when it's affirmative, I have the subject, the verb to be, the verb in ing, siempre en ing, and then the complement, ¿cierto? Entonces I ask like, bueno, what is happening in the picture? Cindy is doing the homework. The dog is taking a nap. The grandma is drinking coffee. The dad is serving the coffee. The baby is playing with the toys, right? Entonces, siempre subject, verb to be, and the verb in ing. Sencillo, right? Ahora, what happens if it's negative? If it's negative, I am going to have to use the verb to be plus the negative. So it's going to be isn't, aren't, or I'm not, ¿no? Las tres formas de verb to be negativo. I'm not, is not, or are not. Ready? For example, guys, are you watching, no, hasta ahora ya sacaron las noticias. Are you watching TV right now? No. No. No, I'm not. Okay, I'm not what? I am not. No, I am not. I am not what? I am not. I am not watching in this TV. moment. Watching TV. In this moment, we are studying English. We're not watching TV, right? So
I'm not watching TV, no, teacher. Yes. The negation is going to be on the verb to be. Sencillo, the verb to be. I am not, she is not, we are not, and that's it. Ready? And for the interrogative part, it's going to be also very simple. For the question, what I'm going to do is to pass the verb to be before the subject. So we're going to have WH, ya recordemos que es una opción, ¿no? Si quiero escribir what, when, where, when, o si no, pues no. Por ejemplo, en este caso, la pregunta no tiene WH. Simplemente es de yes or no. And then I have the verb to be. Are you, is she, is he, are they, are we, so on. And then the verb in ing. Entonces, the verb to be, then the subject, and then the verb in ing. That is the structure of the present continuous. El present continuous es muy fácil de usar, right? Lo único que debo variar es el verb to be. Es lo único que va a cambiar dependiendo del sujeto, right? De resto es muy sencillo. ¿Listo? Guys, super simple. What's happening around the world? Así como in these days, what's going on? What's happening around the world? Any ideas? What's happening around the world? Decline. Tranquila, don't worry. Decline is porque pues es clima, ¿cierto? Decline is Changing. very good. Decline is changing In this moment, exactly. in all parts, and no, in Around the world. Very good, perfect. Yeah, of course. The climate or the weather. Recuerden que también tengo la palabra weather, right? Weather is similar to clima, ¿cierto? So climate, perdón, it's not with WH, it's just W. The weather, exactly. Like the weather, it's similar to the climate, so I can use climate, or the weather, ambas son posibles. The climate is changing around the world. Muy bien, Lily. Thank you so much. What else is happening? ¿Qué más? ¿Qué más está pasando? What else is going on? The war is the wars. Pero, which wars? ¿Cuál de todas? The war Ucrania. En Rusia, en Ucrania. Entonces, good. The war, pues digamos que es una sola, right? The war it's increasing, como que está incrementando. Actually, no, I think it's decreasing. But the war is happening in Ukraine and Russia, no? So, for example, that's it. Ready? Entonces, in that case, como pueden ver, puede ser lo que está sucediendo en este preciso instante o lo que está pasando en este momento en la vida, en el mundo. It's also possible to talk about that. Ready? For example, a ver, let me show you here. A ver, let me erase this part. Erase this part and wait a second. I need to show you a picture. Bueno, what is happening or what is going on? What's going on in the picture? What is going on there? What is going on? The boss is, ¿cómo se dice regañar? Nagging. Is nagging the Employee. Employee. Employee es el empleado. Muy bien, excelente. The boss is nagging the employee. Very good, right? So that's it. In that case, guys, the idea is that we are gonna use, as you saw, the verb to be and the ing in the three forms, en las tres formas, verb to be y ing. ¿Listo? Question. How many times or how many bosses are rude with the employees?
Where do you mean rude? Rude. What is the One meaning of boss. rude? Fuerte, regañón. ¿O? Grosero. Rudo. Grosero, right? Como grosero. Como Ok. cuando alguien es grosero, es decir, nada amable, ¿no? Como lo opuesto de amable. Entonces, how many bosses are rude with the employees? One boss. Bueno, no in the picture, sino in the world, en el mundo, en general. Ah, ok. How many? Okay. They are They are My. also, and they Almost. are almost always. Almost always, por ahí dicen, ok. Almost always. ¿Alguna otra? Anybody? No. ¿Alguien tiene un número exacto? Anybody has a number, exact number? no. No, es muy difícil, right? Bueno, entonces aquí vamos con la parte final de hoy. Sé que se nos alargó un poquitico, pero lo importante es que quede claro, ¿vale? Si se tienen que retirar, no problem, but if you can stay, si se pueden quedar, perfect, that's great. So, vamos a ir a la parte final. In this case, the question is, how many bosses are rude with the employees? The thing is that we don't know exactly what is the number. No tenemos exactamente un número, right? Entonces, when we don't have a specific number, we can use a resource that is called the quantifiers. Quantifiers are expressions like these ones that are going to help me to describe a quantity when the number is not clear. One specific expression that helps me to describe a quantity, but the number is not clear. Yes? We have all. What is the meaning of all? Todo. Todo. Nearly all. Casi todo. Casi todos. Very good. Most. Más. Mayoría. La mayoría. Muy bien. La mayoría. Right? Many. Algunos. Muchos. Muchos. A lot. Por ahí aquí ya lo he preguntado en el chat. A lot. What is the meaning of a lot? Mucho. Algunos de ellos. o algo. Es muchos también. Funciona exactamente igual que many. Right? Ahora sí. Some. Algunos. Algunos. Very good. Not many. No muchos. No muchos. No muchos. Very good. Algunos, pero no muchos, ¿no? Few. Pocos. Pocos. Y finally, no one. Y uno. Ninguno. Nada. Ni uno. ¿Cierto? Ninguno. Right. Entonces, we're going to see that se parecen mucho a los frequency adverbs, pero pilas. Almost always, por ahí Álvaro me dijo, hey, almost always. Almost always es únicamente para la frecuencia. Cuando digo casi siempre, o sea, no me sirve acá. Me serviría más bien nearly all, ¿cierto? Que Nearly es all. casi todos. Entonces voy a tener una diferencia bien clara entre los adverbios de frecuencia y los quantifiers. Los adverbios de frecuencia, o sea, always, almost always, usually, frequently, todos esos son para describir frecuencia, es decir, cantidad de veces que hago una acción. Pero estos quantifiers se usan para describir simplemente un número, una cantidad que no es clara, ¿vale? Entonces, in this case, we can talk about people, cars, students, women, men, I don't know, kids, adults, teachers, engineers, so on, right? For example, question. How many teenagers take selfies? How many teenagers take selfies? Like this one that is here. Nearly all. Yes, exactly. No sabemos exactamente la cantidad, pero sabemos que casi todos se toman selfies, right? So, nearly all. I know many. Or you could say many. Bueno, okay, many también puede ser. No, not many. No. Not many? Come on, No. casi todos se toman selfies, right? Yo no, yo soy raro. Pero dice teenagers. No, nosotros ya no somos teenagers, Álvaro. Teenagers son desde 13 hasta 19. All teenagers. Ready? Ok, yeah. Entonces, alguien dice all teenagers. Bueno, todos, no. Hay unos que les da penita, pero let's say all, nearly all. Nearly all, that's it. Nearly all, Right? yeah. Bueno, muy bien, very good. In this moment, guys, in this moment, how many people are suffering flu? Present continue. How many people are suffering the flu? Flu? What is the meaning of flu? Gripa. Gripa, right? So, the last week I was almost to die, casi me muero la semana pasada, pero okay.
In this moment, how many people are suffering the flu? Many people. A lot of people. The most people Many are people. sorrowful. Bueno, depende. Entonces alguien dice, no, para mí es la mayoría. Ok, most people. Alguien dice, no, muchos. No todos, no la mayoría, pero mucha gente. Entonces, many. Ready? Many. These quantities are also very subjective. It means depends on the perception of everybody, right? Most of people, sí está bien escrito, of course. You could say almost like most people, pero también puedes colocar most of people. Most people sin la preposición está bien también, no problem. Ready? Bueno, muy bien. Guys, how many people practice yoga? How many people practice yoga like this one? Meditation and yoga. How many people? Some people. No, Very few. Some people practice yoga. not many. Not many. Bueno, de pronto Some algo dicen, no, not Not many. many and people. Some, depending, ¿no? So, Not many. depending in the quantity that you know, depende en la cantidad que ustedes, pues, consideren. Ready? La última, how many people lend, no, let's not, give money away. You know, give away es como regalar, right? So, how many people give money away? Few. No one. Few one. people. No one people. Few people. Few people. Few, de pronto alguno que otro, but I would say no one. Yo digo que No, nadie, right? no, few people. No one people. Oh, no one. No one. Bueno, muy bien, very good. Entonces, como se dan cuenta, las respuestas a estas preguntas es un número, una cantidad, pero no se sabe exactamente cuál, para lo cual recurro a estos quantifiers, ¿cierto? Cuando no tengo un número, sino quiero decir muchos, algunos, pocos, la mayoría, cha. Ahora, how I'm going to introduce the quantifiers? Simple. Look at the structure that is right here. First, I can introduce the city, the context, you know, in Colombia, in SMART, in the group April 17, that is my group, that is our group, right? The context. Sometimes it's the city, sometimes it's the country, it's the context. Then I am going to introduce the quantifier, o sea, all, nearly all, some, many, cha. And then after the quantifier, I'm going to introduce the subject. But in this case, the subject is always plural, right? Because it's always a group of people. It's not going to be all woman, no. How could be the correct one? Si es siempre plural, ¿cómo sería el correcto? All Women. women. Remember the pronunciation is good. Entonces sería always plural. All women, muy bien, very good. If I say many student, is that all right? Many student? Students. Many students, right? Because it's always plural, right? Some child. ¿Será que está bien? Some child? Children. Some children, siempre plural. Ready? A excepción de el último, no one. Ya ahorita tratamos a no one por aparte, but let's talk about the others. Ready? And then after the verb, we come with, after the subject, we come with the verb, the action that we're talking about. Ready? For example, taking selfies, right? So, nearly all teenagers, ustedes me dijeron que casi todos, right? So, nearly all teenagers are taking selfies in this moment, right? So, it's like a trend. Are taking selfies. Yes, casi todos están tomando fotos, right? Like selfies, right? Or, for example, in this case, some people, not all people, some people or not many people are practicing yoga. Guys, these quantifiers, I can use it to talk about the quantity of people that is doing the action in this moment, but also I can use it with simple present, no? For example, some people practice, sin el present continuous, but simple present, some people practice yoga every day, no? So that's it. So I can use it with present continuous or I can use it with simple present. Cualquiera de los dos estaría muy bien, right? How many people have the flu? Many people, no? So I could say, for example, that many people have the flu, right?
Entonces, I'm using the quantifier, the subject, simple plural, the verb, and then the complement, right? That's the idea. That's the idea of using the quantifiers, right? Specifically for talking about typical things and trendy things. What is the meaning of trendy? Trendy, ¿qué será eso? Trendy? What is the meaning of that? Amigable. What is that, sorry? Amigable. Amigable, no, that's friendly. It's friendly. Pero trendy, ¿qué será trendy? Eso entendí. Bueno, Moderno. friendly. Moderno, sí, más o menos como a la moda, ¿no? Como en tendencia, right? Entonces, for example, in this moment, what is trendy? What is what the most of the people are doing right now? What is trendy right now? What do you think? I can say, for example, that most people are learning English now. Yeah, that's trendy. Eso sí está a la moda, right? So, most people are learning English, ¿ya? Por mí, desde mi perspectiva. ¿Qué dicen ustedes? Really? Bueno, sí, of course. Most are getting married. Okay. Most people are getting married. Okay, bueno, eso tampoco me la sabía yo, pero bueno, are getting married. Muy bien, ¿qué más? Anything else? Most people want to travel. Esa sí que sí, yeah, of course. Most people want to travel, right? Most people want to travel. Right? Very good, perfect. ¿Listo? ¿Alguien más? Anybody else? No, that's it. Bueno, very good. Pregunta en el chat, ¿en qué caso se utiliza enough? Enough no tiene T al final, Pau, es solamente enough, right? Y significa suficiente. Es una cantidad, pero en comparación a algo que se necesita. Por ejemplo, si yo digo, there are enough people, es porque necesito una cantidad y la cantidad que hay es suficiente para cumplir como el requisito. En este caso no se incluye porque digamos que depende como de ese requisito. Aquí no, estas simplemente son cantidades, muchas, pocas, algunas. Pero enough depende como del contexto, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, I have enough time. Suficiente tiempo, ¿pero para qué? Entonces depende como del contexto de la oración. ¿Listo, Pau? Eso lo vamos a ver en el básico 2. Vamos a ver enough, el uso de enough. ¿Vale? ¿Ready? Good. Bueno, my dear people, entonces, como se dan cuenta, con estos quantifiers lo puedo usar tanto con present continuous, most people are learning English, are getting married, como con simple present. Most people want to travel. Most people like the popular music. Many people like the reggaeton. Many people, I don't know, are buying the iPhone 14. Something like that. Ready? And the last one, which is no one, significa exclusivamente nadie, o sea, ninguna persona, right? Si lo quisiera cambiar a decir ningún y otro objeto, cambiaría one por ese objeto. Por ejemplo, no woman, ninguna mujer. No car, ningún carro. No cat, ningún gato, sorry. No teacher, ningún profe, right? Y si se dan cuenta, este es el único en cuyo sujeto es singular, es decir, esta es una excepción al resto de los demás, ¿ready? Y el verbo también va a ir en singular, entonces, por ejemplo, no woman has to obey, ¿ya? No woman has to obey, none. No car, no sé, no teacher has to work on Sundays, right? Entonces, in that case, I'm saying ningún y la palabra que va después, ninguna mujer, ningún carro, ningún profe, ningún gato, something like that. Si yo digo no one, es nadie en general, ninguna persona. ¿Listo, guys? Y el verbo, en este caso, siempre iría en singular, o sea, en tercera persona. ¿Cómo van a estar ahí con esa última parte? Fine, good, questions? Fine. Fine. No problem. Entonces, the last question was, how many people give money away? You tell me, no, teacher, nadie, right? Entonces, I would say, ¿cómo dirían? Nadie regala dinero.
No one. No people. No Nobody, one no one. No one. Give give away money. money away. O give away money. El away puede ir antes o puede ir después, ¿vale? Pero como es tercera persona, porque es no one, o sea, nadie, it's gonna be no one gives money away, right? Esa última quantifier va a ser la excepción para incluir tercera persona. ¿Listo, my dear people? Questions hasta ahí, difficulties, problems? All fine? Fine. Listo, perfect. Fine. Guys, para el Fine. checkpoint de la semana 6, hay una de las dos actividades. Bueno, las dos van a usar este tipo de herramientas. Entonces, en el primero es una entrevista, como si ustedes fueran un atleta reconocido. Entonces, les preguntan, bueno, ¿y cómo es su rutina de entrenamiento? ¿Cada cuánto se ejercita o qué hace? Entonces, ¿qué vamos a usar ahí? Pues frequency albert, ¿cierto? Como no, yo todos los días voy al parque y corro y cha, ¿cierto? Pero también puede usar como muchos de los atletas hacen esto, pueden usar quantifiers o pueden usar frequency adverbs, ¿listo? Y la segunda parte es un blog en el cual van a describir cómo son las familias colombianas. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de las familias hacen? ¿Qué es lo que normalmente las familias hacen? ¿Qué es lo que frecuentemente las familias hacen? Entonces, estos dos tipos de recursos, tanto frequency adverbs como quantifiers, me van a ayudar para hablar de lo que es típico o no en un contexto determinado, ¿vale? Tanto para hablar de la cantidad de personas que lo hacen con los quantifiers, como para hablar de la frecuencia con la que la gente hace dichas actividades, que son los adverbios de frecuencia, ¿listo? Y ya pueden hacerlo de manera simple present, como la gente hace, la gente hace, la gente hace, o de present continuous. La gente en este momento está viajando a los glampings, están rentando cabañas, están viajando a Europa, no sé, something like that, ¿listo? Entonces, básicamente, eso es como el punto de esta clase de la semana 5, incluir esos recursos al tiempo que incluimos el present continuous. ¿Listo? Entonces, ahí más o menos tienen una idea de cómo se va a hacer el checkpoint de la semana número 6. ¿Listo? Todavía no les toca, yo sé que es para la siguiente semana, pero les voy explicando de una vez para que lo vayan pensando. ¿Listo? Questions, difficulties, problems, preguntas, dudas, quejas, reclamos, sugerencias, anything? Nothing, teacher. All fine. It's good. Bueno, my dear people, entonces, pues por hoy, I'm sorry, lo siento que se me fue muy larga la clase, eran muchos temas, I'm sorry. Pero ya se pueden ir, descansen, que duerman, esta semana no los molesto más, I'm sorry, don't worry. See you the next week. Thank you. Bye. Thank you very much. Okay, so Good night, Una teacher. pregunta. Good night. Bye. Good night. Teacher. Bye. Teacher, Bye una bye. pregunta. Dime, Bye Sara. bye. ¿Cuándo subes nuevamente las clases? ¿El viernes? Sí, casi siempre estaba en la mañana, Sarita. ¿Ready? Ah, ok, va. Gracias. Sábado en la mañana ya Pues las bye. puedes encontrar ahí para que la otra semana tenemos 2 clases, entonces ahí puedes revisar el sábado en la mañana las 2, Teacher, ¿vale? Ok, yo tengo una gracias. pregunta. Dime, Mari. Qué vergüenza, es que yo Tranquila. estoy desjuiciada y no No he te hecho ni el preocupes. primer checkpoint. Ajá. Yo puedo saber o sea, qué va a hacer los otros checkpoints anteriores a los de la semana entrante. Claro, lógico. El primer checkpoint es muy sencillo, Mari. Tienes que enviarme, ahí está una hoja de vida y tienes que llenarla y simplemente la llenas con tus datos, la envías. Es muy sencillo, o sea, no, digamos que no es una hoja de vida como tal, como que incluyas toda la información que tienes en tu hoja de vida, que seguro es muy extensa, sino simplemente como datos básicos usando lo que hemos encontrado, lo que hemos usado en la primera y segunda semana. Entonces, verb to be, básicamente, y un poquito del Ajá. presente simple. O sea, my name is Marisol Chocontá, I am 20, no sé cuántos tienes, 25, 27, 28. 28. Es 28, entonces I'm 28 years old, I live in Meta, creo que es, sí, es en Meta. Yes. Teacher, No, el que está Lebrija. hablando es Diana, creo. I'm sorry. Ajá. Yeah, yo. Sorry. Entonces, Diana, en ese caso tienes que incluir eso, ¿listo? Entonces, los datos, en qué trabajas, de dónde eres, ¿Listo? ¿Ready? Ah, ok. Y ya, básicamente es eso. En el segundo checkpoint de la semana 4, digamos que es una información como de unos relojes inteligentes y lo ideal es que preguntes, o sea, te dan como 8 preguntas, que cuánto cuesta, que cuál es más caro, que cuánto llegan. Entonces, con la información que está dentro de una imagen que tienes ahí en el checkpoint,
contestas. O sea, el reloj azul cuesta tanto, el reloj azul, el rojo cuesta tanto. El rojo es más caro que el azul. O bueno, las comparaciones que necesites. Ah, ¿Listo? ok. Yanita, te recomiendo, escríbeme el WhatsApp y yo tengo los videos de cómo se hacen esos checkpoints. Entonces, escríbeme al WhatsApp y yo te los envío para que los puedas ver como con más claridad, ahí viendo la pantalla y es más fácil de entender, ¿vale? Ah, bueno, sí, ya te escribo, teacher. Listo, no Muchas te gracias. preocupes, vale, no problem. Good night. Good night, Susan. Goodbye. Bueno, my dear people, see you later, alligator. See you next week, okay? Don't forget to program class on Friday night. Thank you, teacher. Bye bye. Goodbye, see you later. Okay, bye. Thank you. Bye, Lily, see you soon.